Muy buenas, esto no es un canal de viajes, soy Raúl Patiño, pianista, y hoy vamos a desmitificar la profesión de músico compartiéndote un día de ensayo en el Palau de la Música. ¡Vamos allá! Compañeros, es muy temprano. Como veis, lo primero que toca cuando tenemos un concierto es recoger el teclado y montarlo para transportarlo en el coche. Y siempre un poquito de madrugar para llegar a tiempo al sitio. Más vale prevenir que curar. Bueno, aquí me tenéis en otra tarea más de las que hacemos por la mañana un músico cuando tenemos un concierto, que es cargar el coche. Como veis, es una tarea muy mística. Ya tengo una edad y no estoy para acarrear estos trastos. Por eso tengo mi carrito y mi pie. Bueno, la producción que tengo esta semana es en Barcelona, en el Palau de la Música. Y esto por la mañana significa caravana. Así que ya nos ponemos en marcha para no llegar tarde. Bueno, por fin hemos llegado al Palau de la Música. Como veis, está todavía cerrada la puerta, pero eso significa que vamos puntuales. Y aquí tenéis el carrito con el que me he venido andando toda una calle porque tengo que aparcar más arriba, que sale más barato. Entonces ahora vamos a entrar, montaremos las cosas y a calentar un poquito antes de empezar el ensayo. Bueno, pues ya estamos aquí en el Palau. Veis que estos globos son del espectáculo y nada, hemos madrugado, pero tenemos nuestro premio por llegar los primeros. Ya veréis, vamos a ver una cosa muy espectacular, que es el privilegio de venir muy temprano. La verdad es que esta sala es una maravilla, es flipante tocar aquí y hoy tenemos este Steinway de gran cola. Ya veréis ahora cuando lo abramos que es espectacular. Hola amigos. ¿Qué et sembla? Hola, no todo es tan fácil. La música no es tan mágica como parece. A veces hay que sufrir. Hay que montar por la mañana, temprano. La batería es muy bonita como mueble cuando la veis montada, pero tiene sus cosas. Esto es como hacer un cocido, amigos. Hay que poner los ingredientes para después tener un buen plato sobre la mesa. Los huesos del cerdo, las verduritas, ya se sabe. Más huesos. Si quieres que salga bien, necesitas buen material, como este, de buena carnicería. Pata negra, ¿eh? Pata negra, de guijuelo, un poco de apio. Y luego os ensenyamos más. Això. ¿Que pesa o no? Pesa bastant, però pesa més llevar-se a les 6 del matí per poder ser a aquesta hora a Barcelona. Però bueno, això, la feina té el seu i per sort no és cada dia. Oh! Sembla que és com un sac de dormir. Buenos días, ¿qué les parece el madrugón? Doncs molt bé, amb molta alegria. Molt contents d'anar a treballar, perquè estem molt contents! A que sí? Berta, ¿qué tal los ¡Ey! globos? ¡Ostras! Pues un poco liados. Están un poco liadillos. Es nuestra regidora VIP. VIP, experta en inflar globos y desenredar nudos.
y cuando no me sale, pues pido ayuda. Hola. Els globets, eh? Hola! Bon dia. Bon dia. ¿Cómo lo llevas, Roger? Pues mira, ya llevo un rato hirviendo esto. Ahora ya estoy poniendo las pastas, pero están al dente. Están duritas. ¿Ves? Como veis, esto es un cachondeo, la gente calienta los instrumentos, aquí hay un pitote de sonido que no te enteras de nada. Yo estoy aquí preparado con mi piano y ahora vamos a empezar el ensayo, cuando todo el mundo se siente y hay un poco de orden. ¡Acaba de llegar la directora! Pues han venido los reyes y nos han dado unas camisas que tendremos que llevar. A ver qué os parece. Esto es un despropósito, aquí no ensayamos ni nada. Pierdo dinero, estoy perdiendo dinero, pierdo dinero. Esta es la locura que hay antes de empezar un ensayo. Imposible entender nada. Mientras unos trabajan, nosotros estamos aquí, nada. No pudiendo desayunar. Exacto. Es duro, es Pero muy duro. luego sí que trabajamos, ¿eh? Que de aquí como que no hacemos nada. No. Salimos de aquí media horita. Salimos. Bueno, pues ahora vamos a desayunar y vais a ver que aquí el Palau de la Música está lleno de historia con los carteles de toda la gente que ha ido actuando. Entonces, a medida que vas bajando por aquí, te vas encontrando estos carteles. Alfred Cortot, un famoso pianista que tiene un libro de técnica. Karajan. Bueno, y así está lleno. Filarmónica de Berlín. Mucha gente. Y es también un museo de cera. Encuentras compositores disecados que murieron aquí pensando su siguiente obra. Pero bueno. Está lleno de cosas, como podéis comprobar. Bueno, se nos ha ido la olla y un poco más y no enseñamos el desayuno, que es la parte más importante de todo ensayo musical. Nuestro zumito de naranja para tener vitaminas y no constiparnos. Y un bocadillo de tortilla bien rico. Venga, y ahora seguiremos pasando notas y ensayando más. Bueno, y hasta aquí el ensayo de hoy. Habéis visto un día en el ensayo de un músico. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta sobre los instrumentos de la cobla, dejádmela en los comentarios. Y si os ha gustado, pues un like y suscribiros al canal. Os dejo también un regalito sobre el calentamiento que hice por la mañana. Podéis clicar en la tarjetita. Un abrazo y cuidaros. Ah,
y no os olvidéis de lo más importante, ¡a estudiar!